India es un estado nacional cuyo nombre oficial es República de la India. Se ubica en el sur de Asia y limita al sur con Sri Lanka, al noroeste con Pakistán, al norte con China, Nepal y Bután, y al este con Myanmar y Bangladesh. Su forma de organización política es la República Parlamentaria. India tiene una superficie de 3.287.000 kilómetros cuadrados, es el séptimo país más extenso del mundo. Su población de más de 1.400 millones de habitantes lo convierte en el país más poblado del mundo. Su capital, Nueva Delhi, tiene más de 32 millones de habitantes y es en la actualidad la segunda capital más poblada del planeta. El territorio actual de la India, Pakistán, Bangladesh y Birmania fue conocido como el Raj británico entre 1858 y 1947. Era un estado colonial bajo control político y económico de la corona británica, y formó parte de los territorios anexionados por Reino Unido en el siglo XIX. En la lucha por su independencia se destacó la figura de Mahatma Gandhi, 1869-1948, líder político, filosófico y espiritual del movimiento independentista. ¿Por qué se llama India? El nombre proviene del griego antiguo, y era como se nombraba al territorio cercano al río Indo. A su vez, el término indo que le da nombre al río proviene de Indo, del idioma persa, que significa río. Algunas características de este país son: es el país más poblado del mundo, con 1.428 millones de habitantes. Es el séptimo país más extenso del planeta, con una superficie de 3.287.000 km². Su densidad de población alcanza los 425 habitantes por kilómetro cuadrado. Su capital es la ciudad de Nueva Delhi, que cuenta con más de 32 millones de habitantes y es la segunda más poblada del mundo, después de Tokio. Se independizó del Imperio Británico el 15 de agosto de 1947. Su clima predominante es el cálido tropical monzónico. Tiene dos idiomas oficiales, el hindi y el inglés, este último heredado de los tiempos en los que el país fue colonia británica. La religión predominante es el hinduismo. La mayor parte de la población no consume carne de vaca. Sus actividades económicas más importantes son la agricultura, la minería, la industria, los servicios y el turismo. Su moneda oficial es la rupia india. India tiene una extensión de 3.287.000 kilómetros cuadrados, el séptimo de mayor extensión en el mundo. Tiene una población de 1.428 millones de habitantes, y desde abril de 2023 es el país más poblado del mundo después de superar a China. Su densidad de población es de 425 habitantes por kilómetro cuadrado. El territorio de India está dividido en 28 estados. Los más poblados son Uttar Pradesh, Maharashtra y Bihar, con más de 100 millones de habitantes cada uno. El estado de Sikkim, uno de los más pequeños, es también el menos poblado. La capital de India es la ciudad de Nueva Delhi. Su población asciende a 32 millones de habitantes y es la segunda capital más poblada del mundo. Nueva Delhi es sede del poder ejecutivo, judicial y legislativo del gobierno de India. Esta ciudad fue planificada por los arquitectos Edwin Lutyens y Engelbert Baker, y aunque se estableció en 1911, fue inaugurada en 1931 por George Irwin, virrey del Raj británico, cuando se decidió trasladar la capital desde Calcuta. Además de la capital, las ciudades más importantes de la India son Bombay, con 18 millones de habitantes y Bangalore con 12 millones. La población de Uttar Pradesh es el estado provincial más poblado de la India y a la vez la subdivisión nacional más poblada del mundo. Tiene casi 200 millones de habitantes y, si fuera un país, sería el octavo más poblado del mundo. Tiene una superficie de 243.000 kilómetros cuadrados, similar a la que tienen países como Reino Unido y Ecuador. Su densidad de población es de 822 habitantes por kilómetro cuadrado. La mayoría de los ríos que atraviesan India tienen sus nacientes en la cordillera del Himalaya. Los más importantes son el Indo, el más extenso del país con 3.180 kilómetros de largo, el Ganges y el Brahmaputra. Por su gran extensión, India presenta distintos tipos de clima y relieve. Según estas variaciones pueden distinguirse tres grandes regiones. La región del Himalaya. La región del Himalaya se encuentra en el norte del país, en el límite con Nepal y Bután. Se caracteriza por la presencia de montañas de gran altitud. Los picos más elevados de India son también algunos de los más elevados de todo el planeta. El monte Kanchenjunga,
con 8.586 metros de altura, el Nanda Devi con 7.816 y el Kamet con 7.756 son algunos de ellos. En cuanto al clima, esta región se caracteriza por el clima frío de tundra con temperaturas muy bajas condicionadas por la altitud. En zonas menos elevadas el clima que predomina es el templado subhúmedo de montaña, con temperaturas más elevadas y abundantes precipitaciones concentradas en el verano. La meseta del Deccan con una extensión de casi 1 millón de kilómetros cuadrados. La meseta del Deccan ocupa gran parte del centro y sur del territorio de India. Es una meseta elevada que no supera los 800 metros de altura. Está atravesada por cadenas montañosas bajas de menos de 2.500 metros de altura. El clima predominante es el cálido tropical monzónico, con temperaturas elevadas todo el año y precipitaciones abundantes concentradas en los meses de verano. Hacia el oeste de la meseta el clima que predomina es el cálido semiárido, que también tiene elevadas temperaturas pero muchas menos precipitaciones anuales. La llanura indo-gangetica con casi 800.000 kilómetros cuadrados. La llanura indo-gangetica se extiende en gran parte del norte del país. Es una llanura muy poco elevada formada por los ríos Sindhu, Ganges, considerado sagrado para los hindúes, y Brahmaputra. El clima que predomina es el cálido tropical monzónico. La llanura indo-gangetica, que se extiende hacia Bangladesh, es una de las regiones más pobladas del mundo con más de 500 millones de habitantes. Calcuta, Nueva Delhi y Dhaka, entre otras ciudades de India, están ubicadas en esta región. La cultura de India es una de las más diversas y ricas del mundo. Es cuna de 4 grandes religiones: el hinduismo, practicada por el 80,5% de la población, el budismo, 0,8%, el jainismo, 0,4%, y el sijismo, 1,9%. También hay religiones extranjeras como el Islam, 13,4%, el cristianismo, 2,3%, y el judaísmo. Las lenguas oficiales de la India son el hindi y el inglés. El inglés es una reminiscencia colonial que aún se utiliza como lengua de negocios o como idioma de la educación superior. También se reconocen legalmente 21 lenguas consideradas clásicas, como el sánscrito, el tamil, la kannada y el telugu. La tradición musical de India incluye la música clásica indostaní, típica del norte del país, y la música carnática, del sur. Los mayores referentes son M.S. Subbulakshmi, en la música carnática, y Ustad Bismillah Khan Saif, en la música clásica indostaní. En las artes plásticas se destacan el pintor del siglo XIX Raja Ravi Varma y la pintora Amrita Ser, Gill. Entre los máximos exponentes de la literatura india se destacan Rabindranath Tagore, ganador del Premio Nobel de Literatura en 1913. La gastronomía de India es particularmente rica en sabores, con muchas especias y condimentos distintos, y se caracteriza por el uso del tandoori, un horno de arcilla empleado desde hace 5.000 años. Sus alimentos básicos son a base de trigo, arroz y lentejas. La mayoría de la gente en India no consume carne de vaca. Este animal tiene un estatus especial en la cultura y las tradiciones de la India, y se considera un animal sagrado en el hinduismo, la religión mayoritaria en el país. El hinduismo promueve la idea de ahimsa, que fomenta la no violencia hacia los seres vivos, por lo que muchos hindúes consideran que matar animales es una ofensa grave. La mayoría de las personas de India eligen no consumir carne de vaca por motivos religiosos, culturales o personales. Los hindúes más ortodoxos, incluso, no consumen carne de ningún animal. Los símbolos nacionales de la India son: la bandera de India. Está compuesta por un pabellón tricolor naranja, blanco y verde, conocido como trianga. En el centro hay una rueda color azul marino con 24 picos, denominada Ashoka Chakra. Fue adoptada en 1947, cuando se obtuvo la independencia de la corona británica. El himno nacional de India. El himno de India se titula Jana Gana Mana, el espíritu de todo el pueblo. La letra y la música fueron escritas por Rabindranath Tagore, que además de escritor era un destacado compositor. El escudo de India. El escudo se compone de 4 leones de Sarnath pero solo son visibles 3, el que mira para el frente y los 2 que observan hacia los costados. Se ubican sobre un ábaco circular en el que aparecen de frente 2 animales y otros 2, que no son visibles, en la parte de atrás del escudo. Los 4 animales representan los puntos cardinales. Las principales actividades económicas de India son: la agricultura.
India es uno de los mayores productores agrícolas del mundo. Se destaca la producción y exportación de arroz, trigo, caña de azúcar, algodón, té, café, especias y frutas. Gran parte de la población rural se dedica a la agricultura. La minería. Se destaca la producción de piedras y metales preciosos, que representan el segundo producto de exportación del país. La industria. Las principales industrias de India son la textil, la petroquímica, la automotriz y la electrónica. Con el crecimiento económico y la urbanización, la construcción y el desarrollo de obras públicas, como caminos, autopistas, aeropuertos y puertos, han sido clave en la economía india de los últimos años. Los servicios. Los servicios más destacados son los de tecnología de la información y comunicación, y los servicios financieros. El turismo. Millones de turistas llegan todos los años a visitar los atractivos turísticos de India. El más emblemático es el Palacio Taj Mahal, ubicado en el norte del país. Fue construido entre 1632 y 1654 y es considerado una de las 7 nuevas maravillas del mundo. Los principales socios comerciales de India son Estados Unidos, China y Emiratos Árabes Unidos. La moneda oficial es la rupia india. Los primeros asentamientos neolíticos en el subcontinente indio datan del 7000 a.C. En torno al 2600 a.C. surgió la civilización del Valle del Indo, caracterizada por la construcción de grandes ciudades, como Harappa y Mohenjo-Daro, en el territorio del actual Pakistán y noroeste de la India. Posteriormente se asentaron poblaciones indoarias que se expandieron hacia el valle del Ganges y dieron origen al período védico, 1500 a.C. En esta etapa, se compusieron los textos religiosos llamados Vedas, que sentaron las bases del hinduismo, y surgieron algunos reinos conocidos como Mahayanapadas. En el siglo IV, Chandragupta Maurya fundó el Imperio Maurya, que unificó la mayor parte del subcontinente indio. Uno de sus sucesores, Asoka, adoptó el budismo y lo divulgó. Este imperio cayó en 185 a.C. Y, a partir de allí, surgieron otras entidades políticas, como el Imperio Gupta, 320-550 b.C. y el Sultanato de Delhi, 1206-1526, que difundió el Islam. Este cayó ante una invasión turco-mongola que fundó el Imperio Mogol en 1526. En 1707, el Imperio Mogol entró en decadencia a medida que los gobernantes regionales adquirían mayor independencia y los marathas del oeste conquistaban territorios. En el siglo XVII la Compañía Británica de las Indias Orientales obtuvo concesiones comerciales en la India y en el siglo XVIII se convirtió en un poder dominante en la región. En 1858 cayó el Imperio Mogol y se creó el régimen colonial conocido como Raj británico. La independencia se alcanzó en 1947 tras una larga lucha protagonizada por figuras como Mahatma Gandhi y llevó a la partición del territorio en 2 estados, India, de mayoría hindú, y Pakistán, de mayoría musulmana. El primer ministro de la India entre 1947 y 1964 fue Jawaharlal Nehru, uno de los promotores del movimiento de países no alineados. India se constituyó como una república y atravesó diversos conflictos, como un enfrentamiento casi permanente con Pakistán, que persiste en la actualidad, y la lucha entre el gobierno y grupos separatistas. Esta lucha llevó al asesinato de la primera ministra Indira Gandhi en 1984 y del ex primer ministro Rajiv Gandhi en 1991. A partir de la década del 90 se implementaron reformas liberalizadoras. Actualmente, India es una de las mayores economías del mundo pero conserva altos índices de pobreza.